parte de nuestro pastor, arquitecto Hugo Treviño. Muy buenos días, saludos a Los Cabos. Vamos a ver si no había certidumbre de que esto fuera. Creo que no va a funcionar, A ver, déjame checo, capaz que soy yo el del problema. No, ya está. Generalmente soy yo el del problema con estas cosas. Pues seguimos con el estudio y con el pasaje del Evangelio según San Juan. Ya salimos del capítulo 6, entramos al capítulo 7 y vamos a ver de los versículos 1 al 9. Está titulada este pasaje, El propósito de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pues en estos 9 versículos está lleno de información donde pudiéramos, si no tuviéramos 4 horas para enseñar, pudiéramos quedarnos unas 8 aquí. No se asusten. Podríamos hacer un estudio acerca de la fiesta de los tabernáculos, que es la tercera fiesta más importante de los judíos. Pudiéramos hablar acerca de cómo los líderes, cuando dice los judíos, no se habla de la etnia de los judíos, sino del liderazgo religioso de los judíos, cómo ellos querían acabar con este Jesús que estaba levantándose en medio de ellos. También pudiéramos hablar acerca de la necesidad humana de ser vistos por los demás, como los hermanos le dijeron al Señor Jesús: pues si haces tantas cosas, pues hazlas enfrente de todo mundo para que te vean. Y es exactamente la tentación que Satanás quiso meterle al Señor Jesucristo, en decir: súbete al pináculo del templo y aviéntate. ¿Para qué? Para que todo mundo te vea. El que está batallando con esas cosas quiere que la validación de los demás, quiere que los demás digan: wow, qué bien eres y qué bueno eres para esto, cuando lo que realmente necesitamos nada más es la validación y la aprobación de Dios. Pudiéramos hablar también de la incredulidad de los hermanos de Jesús, cómo batallamos aún en nuestras casas. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero cuando yo dije en mi casa que me había convertido a Cristo, me colgaron el teléfono. Dijeron: otra de las locuras de Hugo. Eso ya fue hace 18 años y seguimos en lo mismo. Pero lo que queremos centrarnos en el día de hoy es en el versículo 6, donde dice el Señor Jesús: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y la palabra tiempo no es la palabra cronos en griego, que es de donde sacamos nuestra palabra cronología, desde donde vemos la serie de eventos. No es esa palabra, ni siquiera es la palabra hora, de donde sacamos la medición del tiempo en horas, en minutos y en segundos. La palabra tiempo que usa el griego en la Biblia es la palabra kairos. Y la palabra kairos es muy interesante porque es una palabra que dice, es época, pero para nuestro estudio realmente es momento. Es el momento. Entonces Jesús, hablándolo parafraseado, dice: mi momento aún no ha llegado. Él no tenía temor de ser muerto a manos de los judíos, simplemente dijo: no es el momento llegará. Y les dice a ellos: mas vuestro tiempo, mas vuestro momento siempre está presto. Ahora, cuando hablamos de momento, hablamos de propósito, ¿sí?
¿Cuál es el momento? El momento para el que fui llamado, el momento para el que estoy aquí. Ese es el momento, y esa habla de propósito. Así es que vamos a hablar acerca del propósito de Dios, porque en estos 9 versículos vemos el resumen del propósito de Jesús y del propósito de Dios para nosotros. Dios tiene un plan para su creación. A ver, levante la mano la creación de Dios que está aquí. Los que no serán de otro lugar. El cual sin duda logrará. Este plan se lleva a cabo a través del control de las circunstancias. Dios controla todas las circunstancias y también hace su propia elección de personas y usa a esas personas. Y sobre todo se centra en la vida, muerte, resurrección y regreso de Jesucristo. En eso se basa el propósito de Dios. Entonces vamos a ver primeramente que los propósitos de Dios serán realizados. No hay duda, lo pueden apuntar en piedra, todo lo que Dios se ha propuesto hacer, lo va a hacer. No hay crisis económica, no hay crisis política, no hay crisis humanitaria que impida que los propósitos de Dios se realicen. Dios tiene un plan y un propósito para el universo, para la humanidad y para todos nosotros en lo particular. Y este plan carece, dígale al que está junto a usted, carece de casualidad y de aleatoriedad. ¿Y eso qué es? Ahorita lo vamos a ver. ¿Quién reconoce a este hombre? Dice azar, o sea, suerte. Dios no juega a los dados con el universo. Está desde la época de Einstein, desde los 30s, existía la tesis, existía la hipótesis de que no existía la suerte, no existía la casualidad. Hoy en día, con avances tecnológicos, con nuevos experimentos para refutar o comprobar esa teoría, es una constante en el medio científico que la casualidad o el azar no existe. Si quieren investigarse más por allá, busquen ahí cómo es imposible crear números aleatorios. Las calculadoras de muchos de nosotros tienen una teclita que dice RND, significa en inglés random, aleatorio. Entonces, cuando no quieres inventarte un número, le picas a esa teclita y te aparece un número al azar. Está físicamente comprobado que no existe la aleatoriedad. No hay, es imposible. No vamos a entrar en detalles porque es bastante complejo, pero es completamente demostrado hoy en día que la casualidad, el azar, la aleatoriedad no existe. Es una cosa que ya se sabía de principio del siglo XX, mas sin embargo con experimentos, con instrumentos novedosos, nuevos, se ha confirmado tanto en la física cuántica como en la astrofísica. Bertrand Russell, una de las mentes más brillantes del siglo XX, pero también de las más equivocadas, decía: a menos que asumas, él era ateo, a menos que asumas la existencia de Dios, la vida carece de propósito. Nada más que él sostenía que Dios no existía. Y por eso decía, la vida no tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito de la vida? No sé. Haz lo que te venga en gana, porque no hay propósito. Bueno, pues hoy en día, en base a estos experimentos que les mencioné en la filmina anterior, es el decir que Dios no existe hoy en día, el decir que no hay un creador, es equiparable a en el siglo XV decir que la tierra es plana. Es exactamente lo mismo. Pensamos que Colón inventó que era, Colón no inventó que era redonda, no descubrió que era redonda. Mucha gente ya sabía, desde los griegos ya sabían que la tierra tenía una forma esférica, desde Pitágoras. Además calcularon muy cercanamente la circunferencia de la tierra.
pero la persona común pensaba que era plana. Y hoy en día, desde hace mucho tiempo, se sabe que hay un creador, y con estos experimentos se ha confirmado que el universo es creado. No es una teoría, no es una hipótesis, es una constante. Entonces el que diga Dios no existe, de seguro has de pensar que la tierra es plana también, porque estás en la misma categoría. Entonces este hombre pues está bastante equivocado, a menos de que exista. Y si existe, entonces si Dios existe y el universo fue creado, entonces existe un propósito. Y eso es lo más importante, que tenemos que descubrir cuál es el propósito. Dios ya conoce el principio y el fin de los tiempos. Él está viendo desde el principio de la creación del universo hasta el final. Lo ve todo al mismo tiempo, vio nuestro nacimiento y está viendo nuestra muerte también. Dios no va reaccionando ante las cosas conforme el tiempo va avanzando, no va ajustando su plan. Él ya tiene un plan trazado y se está cumpliendo al pie de la letra de lo que Dios ha puesto. Ahora, lo curioso de aquí es que no somos autómatas, o sea, no somos seres que reaccionamos como un robot de acuerdo a lo que tenemos programado. Tenemos una cosa que Dios nos ha dado que se llama libre albedrío. Entonces, yo puedo decidir hacer el bien o puedo decidir hacer el mal. Y decida lo que decida, Dios ya sabe y ya está contabilizado en el plan de Dios. O sea, Dios no está dormido y de repente le suena el teléfono: oye, Hugo hizo una tarugada, ay, vamos a ver cómo le arreglamos. Ya sabe todas las cosas. ¿Quieren que se lo explique? No puedo, porque no soy Dios, pero si lo pudiera explicar sería Dios. Entonces, cuando yo esté en el cielo y ustedes estén por ahí también, ahora sí pregúntenme y les voy a poder explicar. Podemos tomar en base a ese libre albedrío nuestras decisiones, y sin embargo nuestras decisiones no alteran el plan de Dios. Ahora, no es para que metamos neutral y bueno, de aquí nos vamos en bajadita el resto de nuestra vida. No, tenemos que tomar decisiones correctas, mas sin embargo el propósito de Dios no está sujeto a nosotros. A Dios ningún acontecimiento natural, humano lo sorprende. Ningún huracán, ningún terremoto, ninguna estrella que vaya a pasar, nada le sorprende y nada está fuera de su control. En Isaías 46, 10 al 11 dice, que, hablando del Señor, que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dios ya lo sabía y lo estaba anunciando. Que digo, mi consejo permanecerá y haré que todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierras lejanas al varón de mi consejo. Cuando está hablando del varón de mi consejo, está hablando del rey Ciro de Persia, que una de las grandes críticas que tiene el libro de Isaías dice que sí, fue escrito por el profeta Isaías, pero no pudo haber sido escrito cuando fue escrito, porque fue escrito 400 años antes de que Ciro conquistara Babilonia, y lo nombró por nombre. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar? Claro, claro. Yo hablé, dice el Señor, y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Entendemos quién está en control aquí? Ahora, el propósito de Dios prevalece. ¿Por qué? Porque primeramente permanece para siempre. El Salmo 33, 11 dice: el consejo de Yahvé permanecerá este sexenio, esta década, esta generación, para siempre. Los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Ahora nos creemos como que, bueno, como somos tan modernos, ahora ya no aplica a nosotros esas viejas costumbres de hace 2000 años. No, pasan generaciones y es lo mismo, nada más revuelto ahora. Siempre ha habido los mismos males que tenemos ahora, nada más antes eran menos sofisticados y menos complejos y menos grandes, pero siempre hemos tenido los mismos problemas. Siempre ha habido modernidad, siempre ha habido rebeldes, siempre ha habido problemas. No hay nada nuevo bajo el sol.
No, entonces permanece para siempre, no importa de las generaciones que tengamos. Tampoco no puede ser frustrado por los seres humanos. Dios dijo que iba a hacer esto, bueno, a ponernos todos de acuerdo para que no se haga. Pues estaríamos perdiendo nuestro tiempo. En Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, o sea, en las estrellas y en los planetas y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Sí entendemos quién está al mando del universo? Ahora, si no nos gusta esto, hay una solución muy fácil: cambiémonos de universo, ¿no? Pero en este, el Dios de la Biblia manda y controla y gobierna. No puede ser frustrado el propósito de Dios por los poderes del mal. Ahora, la implicación es que el mal está sujeto al control de Dios. Hay un error que tenemos muchas veces, que hay una lucha entre Dios y Satanás. No hay lucha, no hay lucha. Satanás está al servicio de Dios, es un siervo de Dios, no en el sentido de que ministra a los santos, sino que está sujeto a lo que Dios le permite hacer. No es que le está ganando esta batalla, dice el enemigo. No, el enemigo está derrotado. ¿Cómo está? Vencido, derrotado. Y solamente si puede hacer algo es porque Dios se lo permite. En Job 1:12 dijo Yahvé a Satanás: he aquí, hablando de Job, todo lo que tiene está en tu mano. Satanás quería tocar a Job, pero no podía. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitía. Dios no se lo permitía. Dice: pero aquí está todo lo que tienes, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Sí, Señor, y se va. ¿Por qué? Porque todos están sujetos a Dios. El propósito de Dios prevalece en la vida y circunstancias de las personas. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino. ¿Cuántos piensan su camino? ¿Cuántos meditan en lo que van a hacer mañana, en lo que la comida china que van a comer al rato? Mas el Señor endereza sus pasos. Podemos hacer 1000 planes, pero si Dios dice no, ¿qué creen? Es no, se acabó. Entonces, si Dios está soberano sobre mis pasos, yo creo que sería muy sensato dejar de establecer mi propia agenda, ¿no creen? Porque si mi agenda no va de acuerdo a la de Dios, ¿quién va a salir perdiendo? ¿Dios o yo? Yo voy a salir perdiendo. Y cuando yo pierdo, pues o pataleo, me tiro al suelo, hago cochecitos, hago berrinches. Bueno, yo no sé si ustedes, yo a veces lo hago, pero tengo que confesar, a veces cuando hago mi propia voluntad y no sale, hago mis berrinches. Pero ya cuando dejo de lloriquear y digo: bueno, Señor, o sea, al final de cuentas tú eres el que mandas, mejor me someto a ti. Entonces cada vez que yo planeo, digo: Señor, si tú quieres. Y más allá de si tú quieres, Señor, si vas a enderezar mis caminos, si vas a enderezar mis pasos, pues de una vez enderézame la mente, ¿no? Para no andar vagando por tantos lados. El propósito de Dios prevalece porque es realizado por medio de la elección de individuos por parte de Dios. Dios es el que elige a las personas. Dios es el que dice: este va a ser. Oye, pero ¿por qué lo agarró el Señor? Pues nomás para avergonzar a los listos. En Génesis 18:19 dice: porque yo sé, hablando de Abraham, dice el Señor, ¿por qué eligió Dios a Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio
para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué elige el Señor? Porque Él es soberano. Y en el caso de Abraham, porque sabía, no era porque Abraham era muy inteligente, no era porque Abraham era muy bueno para hablar o muy bueno para los golpes, lo eligió porque sabía. Y cuando ponemos yo sé, dice el Señor, es que te conoce. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿por qué no me ha elegido? Dice el Señor. Porque yo sé que tú quieres hacer tu propia voluntad. Entendemos que Dios conoce. Nosotros podemos poner una fachada, nosotros podemos poner una máscara, para bien o para mal, pero Dios sabe quiénes somos realmente. Dios sabe quiénes somos cuando no hay nadie. Dios sabe qué hay en lo profundo de nuestro corazón. Y a veces por eso decimos: ¿y por qué agarraron a este? Pues porque Dios sabe, Dios lo conoce. Ahora, la pregunta no es que si Dios te conoce. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿tienes buen reporte con Dios? Él te conoce. Eso no es la pregunta. La pregunta es: ¿estás a cuentas con Dios? ¿Estás sometido a Dios? ¿Lo tienes como tus, no como cristiano? No, es que yo soy cristiano. No, eso no tiene nada que ver. Eso es una etiqueta. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Quién es el rey de tu corazón? ¿Tú o el Señor? El propósito de Dios prevalece, y vamos a ver un ejemplo de acciones de personas malvadas sirviendo a los propósitos de Dios. Dios ya sabe, hay toda una línea teológica de armeniana, de que todo está predispuesto y ya no, eso no es así. ¿Por qué eligió Dios a los fariseos? Dice: o sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, no fue que sorprendieron a Dios y dijeron: ay, agarraron a Jesús y lo están enjuiciando. No, ya estaba determinado el consejo y el conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces estaba hablando acerca de los fariseos que fueron instrumento de Dios para llevar a cabo el plan de salvación de la humanidad. Y aquí es donde platicas con las personas y dices: oye, es que pues está mal que estés en ese negocio, es inmoral o es dañino para la sociedad. Sí, pero ¿qué? Alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Bueno, pues eso, si lo ponemos en otro lado, decir: bueno, el infierno ahí está, alguien se tiene que ir, ¿no? Si no es otro, pues que seas tú entonces. No, así no me gusta. Bueno, entonces Dios va a usar a alguien para el bien. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios para el bien? Y los que no levanten la mano, no es cierto. Y Dios va a usar a otros para el mal. Y no es porque Dios les cambie el chip y ahora tú vas a ser malvado. No, simplemente ya sabe cuál es el corazón de las personas. Faraón, cuando no quiso dejar a salir al pueblo de Israel, Dios ya sabía que era testarudo. Simplemente usó a la persona que estaba más dispuesta a ser usada por Dios, y en ese caso para el mal. Y Dios se glorificó en Faraón, como lo vamos a ver más adelante. Ese es el pasaje que vimos. Ahora, las personas pueden rechazar los propósitos de Dios en sus vidas. Y sin embargo, aunque rechacemos, no estropeamos el plan de Dios. Dios tiene buenas cosas para nosotros, tiene buenos planes, pero es una determinación de nosotros. En Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, ¿qué hicieron? No se alcanza a ver, pero desecharon los designios de Dios
respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Dios tenía buenos planes, buenos designios para los intérpretes y los fariseos, pero ellos desecharon eso. ¿Cómo lo desecharon? Desechando a Juan el Bautista. Porque está loco, come langostas y come miel y lo único bueno que tiene es un cinto de cuero y no me gusta eso. Desecharon al instrumento que era Juan, que Dios había tomado para presentar a la salvación. Y cuando nosotros rechazamos a alguien que está siendo usado por Dios para presentarnos el plan de salvación, nada más porque me cae gordo, nada más porque está muy joven, está muy guapo, está muy esto, está muy lo otro, estamos diciendo: Dios, no me gustó lo que me mandaste, así es que rechazo tu designio para mí. Y nos tenemos que atener a las consecuencias. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo obran los propósitos de Dios. Por ejemplo, en la vida de José. José, en este pasaje en Génesis 45, ya le había pasado de todo. Ya los hermanos lo habían vendido como esclavo, ya había ido a dar a casa de Potifar, ya le habían acusado de violación, ya lo habían metido a la cárcel, ya lo habían olvidado en la cárcel, y ya había salvado al pueblo y al mundo del hambre que venía por haber interpretado el sueño de Faraón. Ya en este pasaje José estaba de segundo a cargo de todo el mundo, porque Egipto estaba sobre todo el mundo, y todos los pueblos se venían a Egipto a comprar comida, y entre todos los que venían a comprar vinieron los hermanos de José, los que le habían vendido. Entonces llegaba el tiempo de la venganza, ¿verdad? Nadie diga que sí, porque entonces José empieza a hablar con ellos y le dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo vendió? Pero ¿quién lo mandó? Dios. Entendemos que José no estaba lloriqueando: ay, es que me trataron mal en el kinder, es que la maestra me robó el lonche y yo sé que ustedes no son así, pero hay gente que se pasa toda su vida lloriqueando por lo que les pasó y no avanzan. Ya pasó y pasó, y Dios quiere usar eso, aunque haya sido malo, aunque haya sido doloroso. Dios quiere usarlo para traer bendición. El enemigo lo quiso hacer para matarnos, pero Dios dice: eso que el enemigo hizo para muerte, yo lo voy a hacer para vida. Y José les estaba diciendo: ustedes me odiaban, hermanos, ustedes tan codos son que ni siquiera me quisieron matar, mejor sacaron lana y me vendieron. Pero ustedes lo que hicieron para mal, Dios lo tomó para bien. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjense, y aquí es donde está en este pasaje lo importante. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién es el que lo puso? Dios. La única situación es que si José se hubiera quedado lloriqueando en la casa de Potifar sin hacer nada, si se hubiera quedado sintiéndose mal por sí mismo por todas las traiciones que había recibido en la cárcel, no se hubiera hecho nada.
él mismo hubiese truncado el plan de Dios para su vida. Y lo que aprendemos de aquí es que tenemos que dejar de decir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Cuando algo malo sale, que gritamos, Señor, ¿por qué a mí? Y lo que tenemos que hacer es preguntar, ¿para qué? Porque tiene un propósito. Cuando yo pregunto por qué, soy víctima. Cuando yo pregunto para qué, estoy entendiendo que hay un propósito en esto, y es un propósito bueno. El propósito de Dios está basado en la sabiduría divina. En Efesios 3, 10, 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿En dónde? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, venimos a la congregación no para que yo les dé una plática ahí, para que se sientan bien y digan, ah, qué padre, es mejor que ir al Facebook, aquí me dan buenos pensamientos. No, es para enseñar la palabra de Dios. Es para enseñar, para que podamos aprender lo que Dios dice. El propósito de Dios es para su propia gloria. Eso es lo que ahora tenemos que combatir en el tiempo moderno, porque ahora Dios está sujeto a nosotros. Ahora Dios está esperando cada mañana que les digamos nuestra lista de peticiones de lo que Él tiene que hacer ahora por nosotros. Señor, quiero esto, lo quiero rojo, y lo quiero rápido, y lo quiero así, y lo quiero así. Amén. El propósito de Dios no es que tengamos una vida de ensueño. Puede ser. Es más, cuando nos sometemos al propósito de Dios en nuestras vidas, un producto de eso, una consecuencia de eso es que tenemos una vida de satisfacción. Pero no significa que Dios es el genio de la lámpara, donde en lugar de orar, en lugar de frotar, oramos, dice, ahora que se haga así, que se aparezca así. Sino que toda nuestra vida, cuando estamos en Cristo, está ahora para la gloria del Señor. Yo siempre les digo a los jóvenes que le echen muchas ganas en los estudios, que le echen muchas ganas en lo que estén haciendo, para cuando sean reconocidos, no digan, bueno, pues es que yo soy bien inteligente, porque pues le eché ganas, sino para que demos la honra y la gloria al Señor. Dios te va a dar honra, en posición de honra, cuando tú transfieres esa honra de los hombres a Dios. Entonces yo digo, esforcémonos mucho por ser los primeros, esforcémonos mucho por hacer las cosas bien, para cuando venga el reconocimiento digamos, es por Dios. Dios es el que hizo esto posible, y le demos la honra y la gloria, porque ese es el propósito de Dios. En Efesios 1, 5 al 6 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo lo que hagamos, eso es una muy buena, un muy buen filtro. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Señor, me voy a fumar este cigarro de marihuana para gloria y honra del Señor. ¿Funciona? No. Me voy a poner una borracherota por gloria y honra del Señor. Pues no, como que no checa, ¿no? Y si checa, pues ahí hay un lugar donde podemos llevarte a consejería, porque está medio raro. Entonces, digamos, esto que voy a hacer, esto que quiero hacer, ¿va a traer gloria al Señor o no la va a traer? Y si no la va a traer, entonces no tiene caso que nos invirtamos en eso. El propósito de Dios por su pueblo, o sea, el propósito de Dios está basado en la sabiduría divina, y el propósito de Dios es por su pueblo. Dios revela a su propósito a su pueblo. En Amós 3:7, porque no hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Yo ya leí el libro, yo ya sé cómo termina esto del universo, yo ya sé cómo acaba todo, porque Dios ya lo escribió para nosotros. Ahora,
Hay, en este pasaje, en este versículo de Amós, está hablando a los profetas del Antiguo Testamento, los que escribieron canon en la Biblia. ¿Existe la profecía hoy en día? Sí, sí existe. No hay una profecía general, pues. No es que ahora Dios dice que va a hacer esta otra cosa y no va de acuerdo a la Biblia. Eso es un error doctrinal. Eso es una falsa profecía. Y hay profecías particulares, las existen también. Dios dice esto, pero todo lo que recibamos de profecía lo tenemos que filtrar por la palabra de Dios. Tenemos que cerciorarnos de que lo que nos están diciendo es bíblico y no va en contra de los principios de Dios. Y si como quiera sí pasa, bueno, yo lo tomo como un grano y lo pongo ahí, le digo, bueno, pues gracias, lo guardo esa palabra, no actúo hasta que Dios lo confirme. Porque hay veces que te dan profecía y dices, Dios dijo esto de ti, pues está padre. ¿Y qué vas a hacer? Pues esperar en el Señor. No, ya empieza a hacer algo. Pues Dios no me ha dicho nada. Ya te lo dije yo. Bueno, pues tú me lo dijiste, ahora necesito que Dios me lo confirme. Y Dios te lo confirma si es de Él. Y si no, pues ahí quedó nada más. Su cumplimiento está más allá del entendimiento humano. En Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si tratamos de entender a Dios, vamos a sufrir una lesión mental, vamos a sufrir una lesión cerebral. ¿Por qué? Porque no podemos entender a Dios. Lo que tenemos que hacer es conocer a Dios y someternos a Dios. Dios no dice, es que tú tienes que entender por lo que lo entiendas o no lo entiendas, es así. Déjenme les doy el ejemplo. Uno de los mandamientos que tenían los judíos era una cosa rarísima, era una cosa extraña. No entendían ellos por qué lo tenían que hacer. Es más, hasta en el tiempo de Jesús no entendían por qué lo tenían que hacer. Este era un mandamiento, uno de los 600 y fracción de mandamientos que tenían. Se tenían que lavar las manos antes de comer. Y hay un tratado todo de la antigüedad donde dices, ¿por qué no? Si tengo hambre, si ya me estoy muriendo de hambre, ¿por qué me tengo que detener a lavar las manos? Nada más porque Dios dijo que lo tenía que hacer. No entiendo, están limpias. Bien, bueno, quito esta mugre y ya están limpias. Si Dios se hubiese bajado, le hubiera dicho, mira, es que hay unas cosas que son microbios. ¿Qué? ¿Y qué es eso? Pues son unos animalitos. Yo no veo nada, no, porque ahorita es un microscopio. ¿Y qué es eso? Pues entendemos que no les podía explicar por qué se tenían que lavar las manos, pero sin embargo el efecto era el mismo. Lo entiendas o no lo entiendas, si no te lavas las manos, te vas a enfermar de una enfermedad estomacal. Y ellos podían decir, pues no lo entiendo, no lo hago. Bueno, pues vas a sufrir las consecuencias. O podías someterse, no lo entiendo, pero conozco a Dios que me ama y no me va a poner un mandamiento que sea contra de mí, ni me va a limitar. Si es que en obediencia y en amor voy a cumplir con este mandamiento, aunque no lo entienda. Sí, pero ahora ya estamos bien avanzados, ¿no? Ahora sí ya podemos, en vez de casarnos, vivir juntos. ¿Por qué? Porque estamos modernos, estamos muy bien. Yo no entiendo por qué tengamos que casar. Un papelito donde va a decir, ¿cuántos muchachos le dicen eso a los muchachos, ¿no? Qué anticuada eres, qué bárbara, eres como de la época de Matusalén. Eso ya cambió. Yo no entiendo. Pues no entiendes, pero Dios te está guardando. Y si te lo quisiese explicar, no lo entenderías. Entonces conoce a Dios y obedece en amor al Señor, y vas a ver que Él te va a afirmar en tus caminos. ¿Dónde voy? Ok, bueno, pues es bueno y amoroso el propósito de Dios. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes aman aquí al Señor? Como 4. Y sabemos que a los que aman a Dios, a esos 4 que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Oye, yo no encuentro, yo no sé por qué esto que me pasó, cómo me ayuda bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no entiendo por qué esto. Bueno, es que tú estás viéndolo a través de tu propósito. Es un problema de enfoque, no teológico. Es que yo no veo cómo esto me va a ayudar en mi carrera. Bueno, pues es que no es tu carrera la que importa aquí. Lo que importa es lo que Dios está queriendo hacer. Y es cuando vivimos frustrados. Ahora, el propósito de Dios se revela por medio de Jesucristo en la iglesia. En Efesios 3, 10 al 11 dice, para que la multiforme, ya lo leímos, dada a conocer por medio de la iglesia. El propósito de Dios no se puede dar alejado del cuerpo de Cristo. Yo sé que hay unos que traen la teología del llanero solitario. ¿Cuántos se acuerdan del llanero solitario? No levanten la mano porque van a saber que están, no, esos, a mí me gustó mucho uno que decía, no, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque está lleno de hipócritas. Y dice, no, no es cierto, no está lleno de hipócritas, todavía hay lugar para más. Entonces dice, no, Dios y yo solo. Y es una falacia, es un error. Es más, me da risa porque ni el llanero solitario estaba solo, estaba con el toro, ¿no? Ni él estaba solo. Entonces, solos no podemos hacer nada. Dios creó la iglesia, creó el cuerpo de Cristo para que en él encontremos el propósito de nuestras vidas y podamos actuar en consecuencia. Dice, es que están bien raros los de la segunda, ¿no? Pero la primera no. Están bien raros todos, no te preocupes, tú también estás raro. Es que no, me caen mal, no te preocupes, tú también les caes mal a ellos. Aquí está todo igual. Pero nos puso aquí. Se centra en la cruz el propósito de Dios. En Isaías 53:10 dice, con todo eso Yahvé quiso quebrantarlo al Mesías, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. O sea, se centra en el sacrificio del Señor Jesucristo. Es el propósito de Dios redimir al mundo por medio de la cruz. Entonces Jesús les dijo, mi momento, mi tiempo aún no ha llegado, pero iba a llegar. Es el tiempo de la cruz. Es el propósito de Dios exaltar y establecer a Jesucristo como Señor. En Filipenses 2, 8 al 11 dice, y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aún Satanás un día va a doblar su rodilla delante del Señor y va a confesar que Jesús es el Señor. Todos van a confesar, todos van a doblar la rodilla. La pregunta es, ¿cuándo lo vas a hacer? No es si lo vas a hacer. No, es que yo soy solo. Bueno, pues aguántate hasta el final. Ahí es más difícil, porque todos van a confesar y todos se van a humillar delante del Señor Jesucristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo se somete a los propósitos de Dios. Esta fue la enseñanza de Jesús, porque dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino al que me envió. ¿Para qué te salvó el Señor? Pues para que todos mis planes sean dados a conocer y todo sea. No, para hacer la voluntad de Dios. El propósito final de Dios es la salvación. La salvación de personas a través de Jesucristo. En 1 Timoteo 2, 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. El único problema es que no todos los hombres quieren ser salvos. Aspectos específicos del propósito de Dios en la salvación: conocer una vida celestial. En 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios,
quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, tenemos que empezar a ver las cosas desde un punto de vista celestial o espiritual. Ser conformado a la imagen de Cristo, para eso nos salvó. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando conoces al Señor, se te tiene que notar. Se te tiene que notar en cómo hablas, en cómo actúas, en cómo tratas a tus papás, a tu esposa, a tu esposo, a tus jefes. Se tiene que notar que algo sucedió. Es como el hombre que recibe de regreso a su mujer que viene de la estética, le dice: ¿fuiste al súper? Los que estén despiertos sabrán lo que. Se te tiene que notar que fuiste a la estética. ¿Para qué nos salvó? Para ser santos y sin mancha. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin manchas. Para eso nos salvó, para ser santos y sin mancha delante de Él, para llegar a ser uno. En Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades. Voltea a ver alrededor, a ver si está de enemigo con alguien que está aquí. No volteen mucho, ¿no? La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de los judíos y los gentiles, un solo y nuevo hombre, o sea, la iglesia, haciendo la paz. Y para que sea revelada la sabiduría de Dios, para que la multiforme, este versículo ya lo pusimos 3 veces porque es muy importante, para que podamos ver a Jesucristo en todo. Dios quiere que las personas se sometan a sus propósitos, no los propios, sino los de Dios. Santiago 4:15 dice: en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estamos sometiéndonos al Señor. Y el pueblo de Dios debería orar por el cumplimiento de los propósitos de Dios. Mateo 6:9-10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la vida de mi compadre, en mi vida, como en el cielo, así también en la tierra y en mi casa. Como conclusión, Dios tiene un plan para nuestras vidas, para todos los que están vivos. Dios tiene un plan para sus vidas. Él está dispuesto a compartirlo con nosotros, pero para hacerlo, nuestra actitud debe de ser de obediencia y sumisión ante Él. Si estamos con la idea de decir: bueno, Señor, quiero saber tu voluntad para ver si me conviene, ¿ustedes creen que van a recibir algo? No. Cuando decimos: quiero saber tu voluntad para someterme a ella y hacerla, estamos en el principio para conocerla. Es toda la diferencia. Es que yo quiero ver si me vas a mandar de misionero a África, entonces no quiero saber nada, ¿no? Entonces no vas a saber nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos creaste con un propósito y con un fin, Señor. Todo lo que pasa en nuestras vidas sabemos que es parte de tu plan y es parte de tu plan para atraernos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro creer, el saber que no vivimos en la casualidad, sino que vivimos bajo tu dirección, Señor. Y Padre, queremos dejar de estar batallando contigo, Señor, batallando con lo que está delante de nosotros, batallando con el pasado. Nos rendimos en esta mañana delante de ti, Señor. Y lo que haya sucedido en el pasado, Señor, ahí se queda en el pasado. No queremos continuar frenados, aún amargados con lo que haya sucedido, Señor, porque ninguna cantidad de amargura nos va a hacer avanzar un paso en tu dirección, Señor. Desechamos toda amargura y toda incredulidad en esta mañana y nos extendemos a tu propósito, Señor.
a caminar en tus caminos. Endereza nuestros pasos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a continuar nuestra administración al Señor. Vamos a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo sé que cuando se les avisó para levantar la mano quienes venían por primera vez, nadie lo hizo, pero esta es tu oportunidad. Si es la primera vez que vienes aquí, te invitamos a que pases al fondo del salón. Ahí está un caballero levantando una señal. Los va a llevar 15 pasos a la cafetería, donde queremos hablarle más acerca de esta relación que Dios ofrece para todos, que es libre, es gratuita y es abierta para todos. Pasen al fondo del salón si vienen por primera vez. Si alguien los invitó, dile acompáñame, porque quién sabe qué hagan allá atrás. Entonces, para que se sientan más a gusto. Y los que nos quedamos aquí, nos quedamos agradecidos con el Señor y entregando nuestros diezmos, nuestras ofrendas en agradecimiento a Él. Que Dios les bendiga. Es bastante complejo, pero es completamente demostrado hoy en día que la casualidad, el azar, la aleatoriedad no existe. Es una cosa que ya se sabía de principio del siglo XX, mas sin embargo con experimentos, con instrumentos novedosos, nuevos, se ha confirmado tanto en la física cuántica como en la astrofísica. Bertrand Russell, una de las mentes más brillantes del siglo XX, pero también de las más equivocadas, decía: a menos que asumas, él era ateo, a menos que asumas la existencia de Dios, la vida carece de propósito. Nada más que él sostenía que Dios no existía. Y por eso decía, la vida no tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito de la vida? No sé. Haz lo que te venga en gana, porque no hay propósito. Bueno, pues hoy en día, en base a estos experimentos que les mencioné en la filmina anterior, es el decir que Dios no existe hoy en día, el decir que no hay un creador, es equiparable a en el siglo XV decir que la tierra es plana. Es exactamente lo mismo. Pensamos que Colón inventó que era, Colón no inventó que era redonda, no descubrió que era redonda. Mucha gente ya sabía, desde los griegos ya sabían que la tierra tenía una forma esférica, desde Pitágoras. Además calcularon muy cercanamente la circunferencia de la tierra, pero la persona común pensaba que era plana. Y hoy en día, desde hace mucho tiempo, se sabe que hay un creador, y con estos experimentos se ha si no tuviéramos 4 horas para enseñar, pudiéramos quedarnos unas 8 aquí. No se asusten. Podríamos hacer un estudio acerca de la fiesta de los tabernáculos, que es la tercera fiesta más importante de los judíos. Pudiéramos hablar acerca de cómo los líderes, cuando dice los judíos, no se habla de la etnia de los judíos, sino del liderazgo religioso de los judíos, cómo ellos querían acabar con este Jesús que estaba levantándose en medio de ellos. También pudiéramos hablar acerca de la necesidad humana de ser vistos por los demás, como los hermanos le dijeron al Señor Jesús: pues si haces tantas cosas, pues hazlas enfrente de todo mundo para que te vean. Y es exactamente la tentación que Satanás quiso meterle al Señor Jesucristo, en decir: súbete al pináculo del templo y aviéntate. ¿Para qué? Para que todo mundo te vea. El que está batallando con esas cosas quiere que la validación de los demás, quiere que los demás digan: wow, qué bien eres y qué bueno eres para esto, cuando lo que realmente necesitamos nada más es la validación y la aprobación de Dios. Pudiéramos hablar también de la incredulidad de los hermanos de Jesús, cómo batallamos aún en nuestras casas. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero cuando yo dije en mi casa que me había convertido a Cristo, me colgaron el teléfono. Dijeron: otra de las locuras de Hugo. Eso ya fue hace 18 años y seguimos en lo mismo. Pero lo que queremos centrarnos en el día de hoy es en el versículo 6, donde dice el Señor Jesús: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y la palabra tiempo
no es la palabra cronos en griego, que es de donde sacamos nuestra palabra cronología, desde donde vemos la serie de eventos. No es esa palabra, ni siquiera es la palabra hora, de donde es puesto a hacer, lo va a hacer. No hay crisis económica, no hay crisis política, no hay crisis humanitaria que impida que los propósitos de Dios se realicen. Dios tiene un plan y un propósito para el universo, para la humanidad y para todos nosotros en lo particular. Y este plan carece, díganle al que está junto a usted, carece de casualidad y de aleatoriedad. ¿Y eso qué es? Ahorita lo vamos a ver. ¿Quién reconoce a este hombre? Dice azar, o sea, suerte. Dios no juega a los dados con el universo. Está desde la época de Einstein, desde los 30s, existía la tesis, existía la hipótesis de que no existía la suerte, no existía la casualidad. Hoy en día, con avances tecnológicos, con nuevos experimentos para refutar o comprobar esa teoría, es una constante en el medio científico que la casualidad o el azar no existe. Si quieren investigarse más por allá, busquen ahí cómo es imposible crear números aleatorios. Las calculadoras de muchos de nosotros tienen una teclita que dice RND, significa en inglés random, aleatorio. Entonces, cuando no quieres inventarte un número, le picas a esa teclita y te aparece un número al azar. Está físicamente comprobado que no existe la aleatoriedad. No hay, es imposible. No vamos a entrar en detalles porque sacamos la medición del tiempo en horas, en minutos y en segundos. La palabra tiempo que usa el griego en la Biblia es la palabra kairos. Y la palabra kairos es muy interesante porque es una palabra que dice, es época, pero para nuestro estudio realmente es momento, es el momento. Entonces Jesús, hablándolo parafraseado, dice: mi momento aún no ha llegado. Él no tenía temor de ser muerto a manos de los judíos, simplemente dijo: no es el momento llegará. Y les dice a ellos: mas vuestro tiempo, mas vuestro momento siempre está presto. Ahora, cuando hablamos de momento, hablamos de propósito, ¿sí? ¿Cuál es el momento? El momento para el que fui llamado, el momento para el que estoy aquí. Ese es el momento, y esa habla de propósito. Así es que vamos a hablar acerca del propósito de Dios, porque en estos 9 versículos vemos el resumen del propósito de Jesús y del propósito de Dios para nosotros. Dios tiene un plan para su creación. A ver, levante la mano la creación de Dios que está aquí. Los que no serán de otro lugar, el cual sin duda logrará. Este plan se lleva a cabo a través del control de las circunstancias. Dios controla todas las circunstancias y también hace su propia elección de personas y usa a esas personas. Y sobre todo se centra en la vida, muerte, resurrección y regreso de Jesucristo. En eso se basa el propósito de Dios. Entonces vamos a ver primeramente que los propósitos de Dios serán realizados. No hay duda, lo pueden apuntar en piedra, todo lo que Dios se ha propuesto. Parte de nuestra pastora que te otra vez. Muy buenos días, saludos a Los Cabos. Vamos a ver si no había certidumbre de que esto fuera. Creo que no va a funcionar, A ver, déjame checo, capaz que soy yo el del problema. No, ya está. Generalmente soy yo el del problema con estas cosas. Pues seguimos con el estudio y con el pasaje del Evangelio según San Juan. Ya salimos del capítulo 6, entramos al capítulo 7 y vamos a ver de los versículos 1 al 9. Está titulada este pasaje: el propósito de Dios.
Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pues en estos 9 versículos está lleno de información donde pudiéramos